En menos de una semana arranca lo que llamamos formalmente el ciclo electoral. Las elecciones internas serán el 30 de junio y definen los candidatos únicos de los partidos para las elecciones nacionales. No son obligatorias, pero de esta instancia saldrá el próximo presidente o presidenta de la República. La mesa parece estar servida con márgenes amplios para Yamandu Orsi en el Frente Amplio y Álvaro Delgado en el Partido Nacional. En el Partido Colorado, quien podría quedarse con la candidatura a priori es Andrés Ojeda, o al menos eso es lo que anuncian las encuestas. Para el resto de los partidos, las elecciones internas no son un factor decisivo, aunque sí es una instancia importante para ir midiendo cuánta gente vota en cada uno. Los que realmente se la juegan la noche del próximo 30 son el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio. ¿Cómo llega cada uno de ellos a las internas? ¿Qué análisis se puede hacer de cómo llega cada partido a estas elecciones? Vamos primero al Partido Colorado. De los tres partidos con competencia es el que menos chances tiene de llegar a la presidencia, pero al menos fue el que nos dio la interna más atractiva, o bueno, algo así. ¿Podría suceder que el histórico partido de Rivera se convierta en este 2024 en el partido de Andrés Ojeda? Fundado en 1836, la mayoría de los presidentes de la historia de Uruguay fueron colorados. Este partido es por ahora el que gobernó durante más tiempo de forma ininterrumpida, 94 años seguidos entre 1865 y 1959. Pero el último presidente colorado fue Jorge Valle en el 2000, hace ya 24 años. En 2005, con la llegada del Frente Amplio al gobierno y luego de la crisis del 2002, el Partido Colorado pasó a ocupar el tercer lugar en la preferencia política uruguaya con el 10,36% de los votos. Fue la votación más baja de su historia. En las elecciones nacionales de 2009, con Pedro Bordaberry como candidato, lograron un 17,2%, pero en 2014, también con Bordaberry, bajó a 12,89%. En 2019, con la irrupción del economista Ernesto Talvi como precandidato, algunos se entusiasmaron. La victoria en las internas sorprendió y el economista se posicionó muy bien de cara a las elecciones nacionales. Talvi parecía ser el indicado para levantar al Partido Colorado, pero al final se mantuvo casi en el mismo porcentaje que en las elecciones anteriores, con un 12,8%. Fue nombrado canciller de la coalición de gobierno por el presidente Lacalle Pou y asumió en marzo de 2020. Resumiendo, repatrió decenas de uruguayos varados en el extranjero cuando llegó el COVID. Gestionó la atención de pasajeros y tripulantes del Greg Mortimer y unas desafortunadas declaraciones sobre Venezuela después, Talvi renunció, llevándose así la esperanza colorada de un nuevo renacer. Desapareció, reapareció y después volvió a aparecer varias veces. La última para darle un mensaje de apoyo al precandidato Andrés Ojeda, convertido en el centro de críticas de los competidores a la interna del partido. Él es Martín Aguirre, director de redacción. Desde su columna todos los domingos en El País, opina y hace enojar a algunos lectores. Lo convencimos para que nos dé su punto de vista de estas tres internas clave. El Partido Colorado presenta dos corrientes o dos miradas muy diferentes en su interna. Por un lado tenemos tres corrientes que podríamos representar con la candidatura de Gurméndez, de Viera y de Robert Silva, que en el fondo son los tres sectores tradicionales del Partido Colorado. Gurméndez podría ser los tradicionales votantes de Jorge Valle, Viera el foro vallista y Silva lo que pudo ser el movimiento de Talvi. Por otro lado tenemos a Andrés Ojeda, que presenta un perfil bastante diferente y de alguna manera, aceptándole la razón a los candidatos más tradicionales, un perfil poco colorado, si se quiere, que se puede representar poco con los tradicionales valores del Partido Colorado. Ahora, eso tiene un costado positivo y uno negativo. El costado negativo es justamente lo que le reclaman sus rivales internos. El positivo es que le permitiría al Partido Colorado ampliar y tal vez subir su techo de votación, que en las últimas elecciones ha sido bastante bajo para lo que son sus márgenes históricos. ¿Podría haber sorpresas en el Partido Colorado? Si bien las últimas encuestas marcan una diferencia de prácticamente el doble en puntos porcentuales entre Ojeda y Silva, también vale aclarar que al ser un electorado pequeño, los márgenes de error pueden ser altos. La interna colorada es la única en la que más de dos candidatos tienen chances ciertas de ganar. En un escenario de cierta fragmentación y un electorado de más o menos 120.000 votos, un candidato con algo más de 40.000 votos puede quedarse con la victoria. El favorito es Ojeda, pero la verdad es que puede pasar cualquier cosa. En un segundo escalón parece estar Robert Silva, que en un principio partía como favorito, y después están también Gabriel Gurméndez y Tabaré Viera. Los tres retadores se aferran a que las encuestas están captando un público no tan politizado que dice que va a votar a Ojeda,
pero quizás no lo haga. Algo similar a lo que pasó en 2019 con Juan Sartori, que votó bastante bien, pero menos que lo que decían las consultoras. Como sea, hoy es poco probable que un colorado alcance la banda presidencial, pero lo que parece claro es que los votos colorados pueden ser decisivos en una futura coalición de gobierno. Vayamos al Frente Amplio. Después de la derrota de 2019, con Daniel Martínez y Graciela Villar como fórmula presidencial, el Frente Amplio se juega la vuelta al poder. ¿Qué tan definitivo es para esa meta depender del ganador de estas internas? Según una encuesta de Cifra que circuló semanas atrás, la mayoría de los votantes del Frente Amplio creen que Orsi es mejor que Cose para ganarle a la coalición en las elecciones nacionales. Lo dicen algunas encuestas, pero también se han encargado de remarcarlo dos actores que jugaron fuerte en estos primeros 100 metros de campaña, José Mujica y Lucía Topolansky. Los dos, una y otra vez, hicieron énfasis en la menor popularidad de Cose en el interior del país con respecto a Orsi, punto clave para definir una elección. Cose es buenísima, pero no le gana a los blancos. ¿Por qué? Sí, porque no la bancan en el interior. Y perdimos las elecciones por el interior. La veía Carolina con mayores dificultades de articular, de negociar. Claro, para negociar tenés que saber, primero tenés que ir con voluntad de negociar. Y para negociar te doy para que me des. Un tema clave en esta definición es cuál va a ser el electorado que concurrirá a votar. Las encuestas que se hayan difundido y que dan a Cose al menos 15 puntos debajo de Orsi observan las preferencias de un universo de frentamplistas bastante mayor al que efectivamente concurrirá a votar el 30 de junio. En un universo más chico, ¿Cose aumenta sus chances? Algunos datos sugieren que un poco sí, pero en el comando de Orsi están convencidos de que la diferencia de su candidato resiste incluso en esos escenarios. El Frente Amplio se ha fijado el objetivo de llegar a unos 350.000 votos, casi 100.000 más que los que obtuvo en junio de 2019. Si la distancia de Orsi aumenta cuanta más gente vaya a votar, podemos imaginar a Cose como una de las principales interesadas en el fracaso de esa meta. Orsi ha hecho su campaña sintiéndose ganador. Casi no presentó propuestas, apenas mostró a algunos integrantes de su equipo y evitó a toda costa exponerse a errores no forzados. Tanto es así que los principales momentos de Orsi en esta campaña no son otros que los vinculados a la denuncia falsa de la cual fue objeto. Cose, todo lo contrario. Sabiendo que corre de atrás, ha sido más jugada y busca motivar y hablarle al sarno más izquierdista. El caso del Frente Amplio es particular y tal vez sea el que puede marcar más a fuego lo que suceda en la política uruguaya en los próximos años. Si gana Orsi la interna, tal como dicen la mayoría de las encuestas, en el fondo sería lo menos traumático y seguiríamos teniendo un Frente Amplio bastante parecido al actual. Ahora, si llega a ganar Carolina Cose la interna, pocos dudan de que Cose se convertiría en la verdadera dueña del Frente Amplio. Y en atención a sus antecedentes, tanto en la Intendencia como en otros momentos que manejó oficinas públicas, nunca se ha caracterizado por ampliar demasiado su base o ser demasiado generosa, entre comillas, con los otros grupos. ¿Qué significaría esto? A corto plazo significaría un regreso, una urbanización del Frente Amplio y un regreso a las bases de las últimas décadas. O sea, un Frente Amplio más cercano a sus bloques tradicionales de poder, que vendrían a ser los trabajadores sindicalizados, el PIT-CNT, las organizaciones trabajadores, y por otro lado, un sector más intelectual, urbano, vinculado a la UDELAR, a la Universidad de la República. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien sería un regreso a sus fuentes, también perdería de alguna manera ese toque nacional y popular que le supo dar el MPP y en particular Mujica, que de alguna forma fue lo que le permitió ampliar su base electoral y lograr 3 victorias electorales en las elecciones nacionales. Entonces, depende de quién gane esa interna, el impacto puede ser incluso bastante más allá del Frente Amplio, sino que puede marcar lo que ocurra en el sistema político uruguayo por las próximas 2 o 3 elecciones. ¿Y qué pasa en el Partido Nacional? Con la victoria de Luis Lacalle Pou en 2019, el Partido Nacional volvió al gobierno después de 25 años. Y ahora enfrenta la primera interna, al menos en este formato, como partido de gobierno. Delgado, el ex secretario de Presidencia, parece tener el camino allanado para ganar cómodamente la interna contra Raffo. La continuidad del gobierno es uno de los conceptos que Delgado ha intentado remarcar a lo largo de la campaña electoral. Desde el comienzo ha hecho énfasis en la posibilidad de reelegir al gobierno y eso se ve reflejado también en quienes lo rodean, en el equipo que conformaría para convertir a Uruguay en el país más desarrollado de América Latina, como dicen. Hay varias caras repetidas de la actual gestión. Estas internas son un fiel reflejo del nivel de unanimidad que ha logrado Luis Lacalle Pou como líder del Partido Nacional. Una unanimidad que ningún blanco había tenido, al menos en los últimos 30 años.
Ninguno de los precandidatos, ni siquiera los que tienen menos intención de voto, ha esbozado críticas al presidente. Esto tiene una lógica obvia. La aprobación de la calle Pou es demasiado grande como para que sea redituable marcar un perfil aunque sea mínimamente opositor. Según las distintas encuestas, aproximadamente el 50% de los uruguayos aprueba la gestión de la calle, un porcentaje que se asemeja a las mediciones que habían logrado Tabaré Vázquez a fines de su primer mandato y también José Mujica. Y a eso está atada otra particularidad que algunos blancos han mencionado, que a diferencia de instancias anteriores, el 30 de junio estarán eligiendo un candidato y no necesariamente al líder del partido, que ya sabemos quién es. Una interna que parece tan definida, la incertidumbre que ha aparecido en la recta final es la conformación de la fórmula. Algunos han sugerido que Laura Raffo precisa llegar a cierto umbral de votos para ganarse el lugar como candidata a vicepresidenta. Otros dicen que es casi imposible que la fórmula no sea Delgado Raffo. Pero en la danza de nombres han aparecido desde la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, hasta el ex ministro de Salud, Daniel Salinas, que llegó a la política con cabildo abierto y ahora está dedicado a la academia. A todo esto hay que preguntarse si las polémicas por el rol del gobierno en casos como el de Astesiano y el de Marcet, o incluso la caída de una figura clave para el gobierno como Penades, tendrán un impacto medible en la votación de estas elecciones. Y además, en la interna del partido, ¿a Raffo le estaría yendo mejor de haber contado con el respaldo de Penades y su estructura partidaria? Habrá que analizarlo después de los resultados de este domingo, pero al menos parecería que las recriminaciones del Frente Amplio sobre estos asuntos van a seguir siendo un tema fuerte en la campaña de acá a fin de año. La interna del Partido Nacional es tal vez la que genera menos incertidumbre, menos ansiedad, menos posibilidades de cambio. ¿Por qué? Porque no está demasiado claro en qué puede cambiar el perfil ideológico del Partido Nacional de acuerdo si el candidato es Álvaro Delgado o Laura Raffo. En el caso de Laura, le ha costado mucho en esta campaña encontrar un perfil propio. Algunos señalan que tal vez, siendo la candidata a la lista 71, debe haber buscado un perfil más herrerista, más conservador o incluso más rupturista por el lado libertario. Ninguna de las dos cosas parecen ser algo con lo que Laura se sienta muy cómoda y tal vez por eso le ha costado tanto justamente encontrar ese perfil público con el que marcar sus diferencias. Por otro lado, Delgado es un tipo que ha hecho una carrera en base a ser un articulador, una persona que está tras bambalinas, gestionando y logrando acuerdos, pero que le ha costado tener un discurso propio muy fuerte o que la gente fácilmente puede identificar con un punto ideológico. Esto conspira en el sentido de que la calle Pou es sin duda la figura política del Partido Nacional con más relevancia, por lo cual genera esa duda de ¿qué tanta independencia podría tener un gobierno de Álvaro Delgado, de Laura Raffo, para tener un perfil ideológico particular o programático? ¿O cuál podría ser ese perfil, sobre todo teniendo en cuenta que la calle Pou, que es la figura más popular y quien en realidad parece tener la mayoría de los votos de cara a la próxima elección, va a estar sentado al costado de la cancha de alguna manera marcándole las reglas del juego a quien sea su sucesor? En una campaña bastante aburrida, con pocas propuestas y todo parece indicar que con pocas sorpresas, resta esperar los resultados de la Corte Electoral en la noche-tarde del próximo domingo para saber quiénes realmente entran en carrera para ser el próximo presidente o presidenta de Uruguay.